Hay audio, ¿verdad? Ya está bien, hermano, ya se escucha bien. Amén. Gloria al Señor. Mateo capítulo 8 del versículo, vamos a leer capítulo 8 del 23 al 27. Ya lo encontraron, ¿verdad? Amén. Repito, Mateo capítulo 8 del versículo 23 al 27. Dice la palabra del Señor: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Qué hacía él? Dormía, ¿verdad? Y vinieron sus discípulos y le despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Vamos por el versículo 26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos, esta noche. Gloria a Dios. Así, hermanos, como está sentado, cierre sus ojos y levante su mano y dígale: Señor Jesús, háblanos esta noche. Espíritu Santo, ya estamos en este lugar, ya te cantamos, Señor, ya tuvimos un tiempo especial de oración y hoy esta noche nos preparamos para recibir tu palabra. Espíritu Santo, ya estamos aquí. Levante su mano y dígale: Señor, ya estamos aquí. Ya estamos aquí para recibir lo que solamente tú, Señor, nos puedes dar. Lo que solamente tú nos puedes dar, Señor. Muchas gracias, Espíritu de Dios. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. El miércoles pasado, hermanos, estuvimos en una actividad allá en la Iglesia de Dios en Sesori y es extraordinario lo que el Señor está haciendo. El Señor está sanando, hermanos, a los enfermos. Allá, hermanos, el día miércoles, creo que fue 29, hubieron sanidades y es una bendición poder ver cómo la gente recibe el toque del Señor. La gente que cree, creo yo que habían más de 150 personas como mínimo ahí. Y hermanos, hay necesidad en el pueblo del Señor. La gente que tiene fe recibe su milagro. La gente que tiene fe, hermanos, viene dispuesto, viene dispuesta. Así que espero que usted esta noche también haya venido dispuesto, haya venido dispuesta a recibir algo del Señor. Si hasta este momento usted no ha recibido todavía lo que usted desea, crea que lo que sigue, hermanos, en lo que falta, el Señor va a hacer obras grandes. Había una hermana que había llegado ese día al evento que tenían, era de jóvenes, y hermanos, había llegado sin poder doblar una de sus rodillas, con un dolor fuerte, no sé qué dijo que había tenido, hermanos, pero ese día mencionamos que se hiciera lo que no se podía hacer, y ella, hermanos, dando testimonio, se arrodillaba, ¿verdad? Y se levantaba de nuevo, haciendo lo que Dios puede hacer. Yo, hermanos, nunca había visto eso, pero se lo pedía al Señor, ¿verdad? Y ella movía el pie y le decía: haga lo que no podía hacer, y movía los pies. Luego otro señor que dijo: yo tengo un montón de enfermedades, pero del montón el Señor me quitó una hoy, dijo. Esa noche, un señor, hermanos, que yo cuando estaba allá adelante orando, yo no le vi como mucho talle, ¿verdad? Pero, hermanos, como eso no es que usted brinque o llore, sino la fe que usted tiene. Entonces, otra hermana que también pues no pudo contarnos porque estuvo llorando, y creemos que hubieron más. Así que hemos declarado que también que esta noche el Señor va a seguir sanando, y si hay amigos también va a seguir salvando. Pues esto no depende de nosotros,
es obra del Señor. Yo quiero decirle algo, que el Dios que tenemos, hermano, es un Dios que tiene poder todos los días. Ayer sanó, hoy está sanando, mañana va a sanar, porque a Él no le falla el poder. Tiene suficiente poder para hacer milagros todos los días. Le voy a decir esto, tiene suficiente poder para sanar a todos los enfermos de alegría en esta misma noche. ¿Cuántos creen eso? Tiene suficiente poder para hacer milagros, para sanarlos a todos en esta noche. Hay un pasaje de la Biblia donde Jesús dice que Él pasó sanando todo el día y dice que sanó a todos los enfermos. Gloria al Señor. O sea que no, solo al único que no sana es aquel que no se quiere sanar. Porque el Dios que tenemos, hermano, es poderoso y Él está feliz. Yo lo he podido sentir desde que estuvimos orando, que está en este lugar. Y hoy vamos a hablar de su autoridad. Digamos todos, la autoridad de Jesús. No se oye. La autoridad de Jesús. Hemos leído un relato esta noche que Mateo nos muestra, también Marcos lo habla en el capítulo 4 y Lucas en el capítulo 8. Hay 3 evangelios que narran esta bendición, este milagro, este texto, esta narrativa que ha sido predicada por muchas personas, pero que cada vez que el Señor nos habla, cada vez que el Señor nos indica que hablemos esta palabra, Él trae algo nuevo para nosotros. Hermanos, hay unos elementos que el Señor nos quiere hablar esta noche antes de que oremos y queremos mencionarla. Quiero transmitir lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón esta noche de poder de este mes de noviembre, y lo vamos a ir viendo versículo a versículo, ya que son pocos. El primer versículo dice que Jesús entró en la barca y sus discípulos le siguieron. Hay un elemento aquí interesante y es que los discípulos le siguieron. Los discípulos no sabían a lo que se iban a enfrentar. No sabían nada de lo que iba a pasar adentro del mar. Jesucristo, por su parte, podríamos decir nosotros que lo sabe todo. Él pues ya conocía lo que iba a acontecer. De lo que se extrañó después fue de la fe de sus discípulos. Hermano, es bien interesante esto porque aquí en el primer versículo hay un tema importante que es el seguimiento. La Biblia dice que los discípulos le siguieron. Entonces, cuando alguien sigue a Jesús, debe de estar dispuesto a todo lo que ese seguimiento va a producir. Si los discípulos hubieran sabido, hermanos, de que iba a haber una gran tempestad, no se hubieran subido a la barca. De la misma manera, mucha gente, si supiera lo que va a acontecer más adelante, a veces no se metiera a algún asunto. Pero aquí lo más importante no es qué nos va a pasar. Lo más importante es quién va con nosotros. Amén, hermanos. Lo más importante no es qué va a pasar con su vida, qué va a pasar con sus hijos. Lo más importante es a quién tiene adentro usted. ¿Quién va en su barca? Entonces a usted le pueden haber dicho un montón de cosas, de su enfermedad, de su problema, de sus dificultades, que dicen una cosa, que dicen otro, y aparte la familia a veces no ayuda, sino que dice un montón de cosas. Quizás te vas a morir de eso como se murió mi abuelo. Eso no es lo más importante lo que dice la gente. Lo más importante es que alguien va con nosotros y ese se llama Jesús. Y Él está aquí esta noche. El versículo 24 dice que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Y hay un paréntesis ahí, es un pero, ¿verdad? Y dice, pero él dormía. Un elemento interesante en este versículo 24 es la tempestad. La tempestad que ya mencionamos, que nadie se imaginaba que iba a venir, pero no era cualquier tempestad. Dice la Biblia que era una tempestad tan grande, y menciona que las olas de esa tempestad cubrían la barca. O sea, no hay dudas de que ahí en ese barco iban personas especialistas
iban profesionales en manejar la barca. Mire qué interesante es esto. No sé si usted vino a la noche de poder del mes pasado y hablábamos de cuán profesional era Pedro para pescar. Hablábamos de la agilidad, hablamos de las estrategias que tenía Pedro, pero él no pudo hacer nada, sino que creyó en la palabra. Aquí también nos encontramos con unos hombres que tienen capacidad para poder enfrentar tempestades. Otras veces estos hombres ya lo habían enfrentado. Estas tempestades eran normales, los pescadores lo habían enfrentado, pero esa capacidad, esa profesión que ellos tenían para poder manejar estas naves no fue suficiente. Y hay cosas que el Señor las va a permitir en nuestra vida para manifestar su poder, para manifestar su gloria. Se levanta una gran tempestad que casi cubre toda la barca, pero hay algo bien interesante, y es que él dormía. La única persona que puede dormir en medio de las tempestades es el que confía. No es fácil dormir cuando hay desolación alrededor. No es fácil estar tranquilo cuando alrededor de nosotros hay una dificultad grande. No es fácil estar tranquilo cuando todo va difícil en nuestra familia, cuando las situaciones se complican en nuestro entorno. Solamente duerme o espera o confía aquella persona que de verdad está tomada de la mano de Dios. Qué interesante es, hermanos, de que Jesús dormía. Hay algunos que mencionan de que Jesús había estado predicando y trabajando bastante en su vida ministerial, y el sueño que tenía para ese momento era bastante fuerte, y por lo tanto él se durmió. Se durmió porque su ministerio, las actividades que a él le correspondía desarrollar, le habían agotado bastante. Por lo tanto él estaba en un proceso de dormir. Pero en esa gran tempestad, ¿se imagina usted el movimiento que tenía la barca? O sea, ¿cómo Jesús tiene la capacidad de dormir? Si solo un golpe a usted lo puede despertar, si los gritos desesperados, si los golpes de las olas que están pegando sobre la barca pueden a usted causarle algún alboroto y se puede despertar, ¿cómo es que Jesús puede dormir? ¿Cómo es que nosotros podemos confiar en medio de las dificultades? Solo aquel que confía. ¿Cuántos bendicen a Dios? Solo aquel que espera. Y eso es bien interesante. Pero más adelante voy acercándome a lo que específicamente el Señor ha puesto en mi corazón. Dice el versículo 25: vienen sus discípulos y le despiertan. Note usted que no es la tempestad que despierta a Jesús. No son las olas, no son los gritos desesperados, no es la lucha, no es el embravecido mar, no es las dificultades que están presentándose en ese momento, sino que Jesús se despierta porque lo despertaron sus discípulos. Entonces dice que lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. La última alternativa que esta gente tuvo fue ir a buscar a Jesús. No hay dudas de que seguramente utilizaron estrategias, utilizaron formas para poder detener, para poder salir de esa tempestad, para poder salir de esa zona de conflicto, pero nada funcionó. Nada pudo quitar esa dificultad que estaban presentando. Tuvieron que acudir a Jesús. Entonces, cuando acuden a Jesús, cuando Jesús escucha su clamor, Él responde de la siguiente manera, y lo hace con una pregunta. Él les dice en el verso 26: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? O sea, cuando yo leo esta pregunta, y cuando Jesús trata a sus discípulos como gente de poca fe, a mí me admira Jesús. Porque realmente no es tan fácil confiar en medio de una situación de esa. Pero cuando Él les dice que son de poca fe, lo que Jesús está haciendo en ellos es que está trabajando su fe. Hermano, no es tan fácil confiar,
tener las olas frente a nosotros, tener el mar embravecido, tener la situación complicada y que otro venga y que le diga a usted qué poca fe tú tienes. Entonces hay un trabajo de Jesús en sus discípulos y es que Él está trabajando la fe de ellos y eso complicado. Y a mí me llama la atención lo que dice el versículo 24, que dice que es una tempestad tan grande, porque cuando los problemas no son tan grandes, no buscamos a Dios. Por eso la palabra tan grande. Cuando las cosas no son tan difíciles, no buscamos ayuda. Y eso, hermanos, me recuerda a una anécdota que yo escuché por ahí, y es que se mencionaba de un hombre que visitó a otra persona, y cuando llegó a su casa y se sentó y comenzaron a hablar, comenzaron a tener una conversación, dice que mientras conversaba el hombre que visitaba, escuchaba que lloraba un perro, y dice que lloraba y lloraba, pero un lloro como de quejarse. O sea, el perro se quejaba y se quejaba. Entonces, mientras estaban hablando, el visitante le dice, mire, disculpe, yo ya rato estoy viendo que aquel perro que está allá se queja y se queja. Y yo no sé por qué. Entonces, el que estaba en la casa le dije, sí, es verdad, ya rato se está quejando, pero... Y le mencionó que se había acostado encima de una tabla que tenía muchos clavos. Entonces los clavos le estaban molestando al perro. Y él le dice una frase, que eso es lo que me recuerda a mí esta historia. Y le dice, se queja, pero el dolor no es lo suficientemente grande como para levantarse. Entonces, hay gente que se queja, pero su dolor no es tan grande como para buscar ayuda. Entonces, los discípulos, sabiendo de que lo que ellos estaban enfrentando no era tan pequeño, sino que era muy grande, tuvieron que acudir a Jesús. Pero lo que es grande, para Dios es pequeño. No sé si vamos entendiendo ahí. Lo que para nosotros es tan grande, hermanos, para Dios es pequeño. O sea, qué interesante es el Dios que nosotros tenemos. Que es un Dios que nosotros nos estamos muriendo y el Señor dice, ve por qué se está muriendo este. O sea, ¿por qué Dios nos dice así? Y hasta uno se pudiera enojar y decir, como no eres tú el que está aguantando esto, es que el Señor estaba en la situación con ellos. Esto es lo interesante, ¿va? Que Él es Dios con nosotros. Jesús estaba con ellos. Oía los lamentos, veía lo embravecido del mar. Imagínense que Jesús, en lugar de calmar la tempestad primero y después decirle que eran de poca fe, se pone a platicar en medio de las olas. Hermano, ¿qué haría usted si alguien en medio de la situación difícil anda tranquilo? Esa es la gente que confía. Platicando estaba con ellos en lugar de calmar la tempestad. Gente de poca fe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace Jesús? Porque Él ya tiene todo bajo control. ¿Cuántos bendicen a Dios? Él ya tiene todo bajo control. Y aunque para nosotros Él no se apura, o sea, alguien pudiera decir, en lugar de calmar la tempestad, diciéndonos que tenemos poca fe, si nos vas a regañar, regañarnos después. Pero Él regaña antes. Él sabe por qué lo hace antes. Y el Señor se alegra de que ustedes estén aquí. Porque quizás nos ha dolido tanto para buscar ayuda. Y a veces decimos, Señor, no tengo el dinero. Señor, no tengo los medios, pero te tengo a ti. Y cuando creemos eso, el Señor obra en nuestras vidas. Hombres de poca fe. ¿Por qué le dice de poca fe? Está entrenando su fe. Qué lindo, hermanos. Pero luego viene uno de los elementos más importantes y es la otra parte del versículo 26. Entonces, levantándose, porque los otros evangelios dicen que estaba en la copa del barco. No se imagine también, hermanos, una lancha aquí. No, es un barco pescador, un barco de un tamaño considerable.
de tal manera que tenía espacios hasta para que la gente durmiera en la parte subterránea, y ahí es donde estaba Jesús metido. Entonces, mientras el barco les estaba diciendo, hombres de poca fe, se pone de pie, se levanta y simplemente, ¿qué hace Jesús? Dice que reprendió a los vientos y al mar. Llama la atención que reprende. ¿Y qué es reprender? Ahí hay un elemento bien interesante, porque qué raro es que usted se ponga a reprender al viento. Lo que sucede aquí es que aquí no se puede estarle pidiendo al viento. No se le puede estar diciendo al viento que se vaya, porque el viento no es pequeño. Aleluya, ¿verdad? O sea, usted le puede pedir a algo que es pequeño que se vaya, pero aquí la tempestad, no el viento. Mire lo que dice el verso 24. Dice que se levantó en el mar una tempestad tan grande. O sea, pero había algo que generaba la tempestad. Y lo que generaba la tempestad eran los vientos. O sea, a la tempestad no se le puede estar tocando con la mano. A la tempestad grande hay que reprenderla. Hay cosas que no se les puede estar diciendo, andate, andate. Hay que reprenderlas. Y Jesucristo tiene autoridad para reprender los vientos, pero también reprende al mar. No sé si ya notó eso. Dice que reprendió a los vientos y al mar. A los dos reprende. Hermano, yo no sé si usted alguna vez ha ido al mar. Y usted, hermanos, yo hago eso cuando a veces tengo la oportunidad de ir. Me siento y lo observo. El mar no es cualquier cosa, hermanos. De hecho, el mar en la Biblia, teológicamente, representa caos. Eso es el mar. El mar nunca, hermanos, es cosa buena. Por ejemplo, si usted se mete, hermanos, él juega con usted, lo saca y lo mete, lo saca y lo mete, y luego le mete y no lo vuelve a sacar. Y si lo saca de nuevo, ya lo saca muerto. O sea, el mar representa un caos. Entonces, Jesús reprende el viento, pero también reprende ¿a qué? Al mar. Ahora vamos aquí, porque aquí, hermanos, está lo esencial de esta palabra. ¿Por qué es esencial este versículo en el tema que estamos viendo? Aquí lo esencial es la autoridad que tiene Jesús. ¿La autoridad que tiene quién? Que tiene Jesús. Porque lo reconocen las personas en el verso 27. Y dicen, ¿qué hombre es este? Es una pregunta que se hace. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar, y ahí está la palabra, dice, le obedecen? Coordinemos esa pregunta con lo que Jesús hace. Aquí está lo interesante. Aquí está lo que sorprende. Que el Dios que tenemos no es un ídolo. El Dios que tenemos es sumamente poderoso, es sobrenatural. Todo lo que existe está sujeto a Él. Si Él le dice a un árbol, caete, se cae. Pero ¿por qué el árbol obedece y por qué a mí no me hace caso? Es por la autoridad que Él representa. Escúchame acá, que acá se pone mejor. Había un hombre que se llamaba el centurión. El centurión tenía un siervo que estaba enfermo. ¿Se recuerdan de esa historia? Y dice que el centurión mandó a unos siervos a que le dijeran a Jesús, Señor, mi criado está sumamente enfermo. Ven y sánale. Note usted esto. Pero en el proceso de que sus siervos fueron a decirle a Jesús que viniera, ya investigando más, algunos creen de que el centurión se acordó de que Jesús era judío. Él era, obviamente, trabajaba para Roma. Centurión viene de 100, jefe de 100. Era un capitán, era una autoridad, soldado romano. Y se acordó de que un judío no entraba en la casa de un gentil. Entonces,
Lo que hizo después es que no permitió que Jesús viniera. Y el relato está en varios evangelios, y uno de los evangelios dice de la siguiente manera: Señor, solamente di la palabra y mi criado sanará. Pero cuando dice así, dice algo que es más interesante. Dice, porque yo también soy jefe y le digo a este ve y va, y a este ven y viene. ¿Qué es lo que está haciendo ahí Jesús? Está reconociendo que Él tiene autoridad. Porque ¿quién le dice a este vete y se va? O ven y viene. ¿Quién le dice a otro eso? ¿Quién tiene autoridad? Síganme acá. En el ejército, por ejemplo, si un soldado le dice a otro soldado, ven y recorre tantos metros, ve, ¿y vos quién sos para decirme eso? Pero si se lo dice ¿quién? Un general. Si se lo dice a alguien que es superior y le dice el guardia o le dice el número, haz esto, ¿qué hace la persona? Rápido lo hace, porque esa persona está investida ¿de qué? De autoridad. Entonces el centurión tiene autoridad y dice, porque yo le digo a este ve y viene, y le digo al otro andate y se va. ¿Qué le está diciendo? Solamente di la palabra y mi criado sanará. Aleluya. Está reconociendo que sobre sus soldados Él tiene autoridad, pero sobre los enfermos Él no puede. ¿Entendimos esa palabra? Sobre los enfermos Él no puede, pero tú sí puedes. Así que solo di la palabra y mi criado sanará. Aleluya. Alguien le da palmas al Señor. Lindo Dios. Amén. ¿Qué es lo que le impresiona a Jesús? La fe del centurión. Y lo que le impresiona también es que ahí hay autoridades. Él es autoridad de soldados romanos, pero ahí anda uno. Aleluya. Pero aquí está uno. Ahí andaba uno. Aquí está uno que tiene autoridad sobre tus hijos, que tiene autoridad sobre tu enfermedad, que tiene autoridad para echar fuera todo lo que te estorba. Aquí lo que hay que hacer es como el centurión. Señor, yo no puedo, la pastilla no puede, las inyecciones no pueden, el control médico no puede, pero aquí estás tú que hiciste todas las cosas, que me hiciste los ojos, los riñones, la boca, el páncreas. Ordena, Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor esta noche? Él está aquí esta noche. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Apláudale, apláudale. El grande está aquí, el jefe está aquí, el jefe está aquí. Aleluya. Solo imagínese Jesús, ¿cómo no le va a interesar la fe del centurión? Porque le dice, yo le digo a este va, y le digo a este viene y viene. Por eso solo di la palabra. No era ni cristiano. Que hay gente que no es hija de Dios y cree más en el Dios que adoramos que el que está aquí sentado. Hay gente que está aquí y se está durmiendo, y hay otros que pasan por la calle que les dan ganas de entrar. Así es la vida. Amén, hermanos. Y dicen, qué glorioso, fíjate que yo pasé por ahí en la iglesia de Dios, a saber qué están haciendo, pero qué alegre se siente ahí. Yo le digo a este va y va, le digo a este bien, así que tú solo di la palabra. Y Jesús declaró el qué, la palabra. Y es bien interesante que la autoridad de Jesús no tarda ni segundos. ¿Por qué? Porque cuando los mensajeros llegan a la casa, ya encuentran al criado ¿qué? Sano. Pero hay algo más interesante ahí. Y es que le preguntan a los siervos, ¿a qué horas él dio la palabra? ¿Verdad que sí? Ya leyeron la Biblia, ¿verdad? ¿A qué horas él ya dio la palabra? La dio a las 6 de la tarde. ¿Ves que te dije? A esa hora pidió comida. Su palabra es más veloz que la luz. Su palabra es más veloz que cualquier cosa. Así que mientras usted duerme, el veloz vela por usted. ¿Cuántos alaban al Rey? Que el Abasai, gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea a Dios, gloria sea a Dios, gloria sea a Dios. Aleluya, bendito Dios. Por eso es
que cuando Jesús se encontraba con los demonios, en una ocasión, sin que él dijera nada, le dijeron los demonios a Jesús: Jesús, ¿qué tienes con nosotros? Bueno, ¿y quién les está hablando? Has venido a atormentarnos antes del tiempo. Tremenda autoridad, ¿verdad? Has venido a atormentarnos antes del tiempo. Miren lo que dicen ellos, o sea que atormentados van a ser un día. Pero Jesucristo, cuando se acercaba a ellos, su presencia los atormentaba. Tremendo, ¿verdad? O sea que no es palabras elocuentes, no es predicar bien, no es si yo grito, no es si yo hablo bajo, es la autoridad que cargamos, es la autoridad que tenemos, y es que en su nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿Cuántos bendicen a Dios esta noche? ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria esta noche? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y dicen los demonios de esta manera: si han venido para echarnos fuera, permítenos ir a ese hato de cerdos. ¿Y qué dice Jesús? Váyanse. Mire qué gran oración la de Jesús. Qué gran oración la de él. Solamente dice: váyanse. Digámosle nosotros a un par de obras del diablo así: váyanse. Lo que sucede es que no era tanto. Mire, hermano, uno puede ver a Jesús y uno puede decir: quizás los ojos le daban carrera. No. Quizás el pelo. No. Quizás el saco de Jesús. Quizás la corbata de Jesús. Nada de eso. Una gran Biblia puede andar usted y una gran falda larga, pero eso no le da carrera al diablo. Lo que le da carrera al enemigo es una vida en santidad. Y que una persona se guarde para Dios y viva para Dios. El enemigo reconoce quién es usted, no por la ropa que anda, no por la Biblia que anda, sino por el tiempo que pasa en comunión con Él, sino por el deseo que tiene de agradarle a Él. Por eso el enemigo dice: ahí va fulano para la iglesia, ahí van a orar esto, aleluya, amén, gloria a Dios. Por eso Jesús se para y se le queda al viento y se le queda viendo al mar. Y hay algo interesante en esto, y es, si usted alguna vez ha estudiado un poco el ciclo del agua, usted sabe el poder que tiene el mar. El mar tiene una gran influencia sobre la luna. El mar tiene una gran influencia sobre los vientos. El mar tiene una gran influencia sobre las tormentas, porque del mar se levantan las tormentas. Al estudiar qué funciona el mar, Jesús reprende al mar, pero no está viendo sus olas. Escúchame acá, por favor. ¿Cuántos están acá? Jesús no está viendo las olas. Jesús no está viendo el miedo de la gente que está ahí. Jesús no está viendo cómo las velas, porque en aquel tiempo no funcionaba con motores, todo era con velas. Y solo imagínese usted cómo se movían esas velas. Jesús no ve las velas, Jesús se va al origen de las cosas. Y es por eso, bien interesante, que la Biblia dice que cuando Jesús reprende al viento y al mar, el mar obedece tanto que se queda como su estado normal no es. Porque dice que se hizo grande bonanza inmediatamente, y el mar no tiene bonanza. ¿Usted sabía eso? El mar no tiene bonanza, porque bonanza, ¿qué es? La bonanza es una tranquilidad que no hay ni ruido, pero el mar no puede hacer bonanza. Pero cuando habla papá Dios, cuando se oye la autoridad de Dios, hasta lo que no es natural obedece. Por eso es que cuando Cristo le dijo a la higuera: nunca más nazca de ti fruto, se secó la higuera de raíz. Ay, el jefe está aquí. Y Él tiene autoridad sobre toda enfermedad, sobre toda potencia del enemigo, sobre toda obra de Satanás. Aquí no estamos hablando de cosas, de libros. No. Estamos hablando del jefe, estamos hablando de Dios. Es por eso que cuando la gente se quiere meter con un creyente, está equivocada la gente. No sabe con quién se mete. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios?
Cuando la gente dice, voy a detener a los cristianos, voy a detener a ese hermano. Las personas se quieren meter con nosotros, pero con quien se meten realmente es con el que está en medio de nosotros. Y a ese nadie lo puede detener. ¿Cuántos creen eso? Que a ese nadie lo puede detener. Su autoridad es terrible. A mí me llama mucho la atención esto, hermanos, que se hizo grande bonanza. O sea, el mar obedeció de tal manera que hasta dejó de ser mar. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos tienen ese Dios? ¿Cuántos tienen ese Dios? Se hizo hasta lo que no es. Entonces yo le voy a decir una cosa, Dios lo va a sanar a usted, usted está delgado, el día de mañana no lo vamos a ni reconocer, porque Dios lo va a sanar, y hasta le iba a engordar, le iba a decir, pero eso no se dice. Pero Dios te va a bendecir, porque es su propósito. Hermano, esto no lo sabe el mundo, esto es especial para los hijos de Dios. Es un poder especial para la iglesia. Es algo especial para sus hijos. El mundo no lo conoce. Así que si usted sabe a quién adoramos, agarre ese poder. Que Él, hermanos, tiene poder sin límites. Y su autoridad está aquí esta noche. Él ordena. Creo que en la noche anterior yo he estado, en mi mente ha estado resonando. Ordena. Y cuando estaba orando por esta palabra, estaba pensando en Él ordena. Y una persona que ordena es alguien que tiene auto. Ahí está. Entonces uno pensaría que por grandes estudios ya puede ordenar, ¿no? Uno piensa que yo ya tengo una gran experiencia en el evangelio, así, no. Nada de eso, hermanos, da autoridad. La autoridad verdadera que todo hijo de Dios debe de tener es la que solo da Jesús. Mire aquí el versículo 26. Entonces dice que se levanta y dice que reprende a los vientos y al mar. Y se hizo ¿qué? Grande bonanza. Hay unos escritores que dicen que hay algo más terrible aquí. Y es que quien conoce al mar, para que el mar se aquiete, lleva tiempo. O sea, los conocedores de tormentas en el mar saben muy bien que para que una tormenta se disipe, se lleva ¿qué? Tiempo. O sea, tiene que ir bajando poco a poco el ¿qué? La presión. Pero cuando se oye la autoridad del Hijo de Dios, inmediatamente dice, se hace bonanza. O sea, lo interesante ahí es que cómo le queda el ojo a los profesionales de tormenta. Ahí está. ¿Cómo le queda la tecnología a los hombres? ¿Cuántos adoran al Rey? No somos cualquiera nosotros. Yo les tengo miedo a ustedes por rato. Tremendo, hermanos. No, es que esta iglesia tiene poder. Amén. Voy a mencionar de nuevo, esta iglesia tiene poder. Porque el jefe está con nosotros. Y cuando oramos por alguien se sana. Por la autoridad que está en medio de nosotros. ¿Cuántos adoran a Dios? Ahora entienda usted por qué el versículo 27. Y note usted que ahí no son los discípulos los que están asombrados. ¿Quiénes son? Versículo 27. Y los hombres aquí son los expertos en tripulación. Porque si no dijera, y los discípulos se admiraron. Pero ahí lo interesante es que cada milagro de Jesús cautivaba a la gente. Cada milagro de Jesús sanaba a las personas, salvaba a la gente. Y dijeron ahí, este hombre no es cualquier cosa. ¿Quién estaba parado ahí, hermanos, en la barca? Que estaba ahí no era cualquiera. Y dijeron, este hombre no es fácil. Miren cómo le obedeció el viento
Miren cómo le obedeció el mar. ¿Cuántas veces hemos visto que una tormenta se acaba tan rápido? Dijeron. Tantos años de experiencia. Por eso es que el Señor te llamó ya bastante tiempo, porque hiciste de todo y nada te dio lo que solo Cristo te da. Amén. Lo probaste todo. Fuiste a que te leyeran la mano. Fuiste a que te tiraran las cartas. Hiciste unas pruebas de humo en la finca Quemela, no te funcionó. Tiraste puro, tiraste cenizas al aire libre, tiraste animales muertos en la casa, nada te funcionó. En lugar de que se enfermara el otro, más te enfermaste tú. Pero al venir a esta iglesia, sentiste el toque del Espíritu Santo y dijiste: no, aquí está el jefe, aquí está el que tiene autoridad. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Por eso me gusta ese versículo de la Biblia, cuando el mismo brujo que había contratado Balac para que maldijera al pueblo, dijo en palabra profética: porque contra Jacob no hay agüero, no hay adivino, no hay nada. El mismo brujo dijo. Por el caso usted no cree, él mismo te va a profetizar. ¿Cuántos adoran al Rey? Bendito sea Dios. El Dios que tenemos no es cualquier cosa, no es religión. Es poder del Señor. ¿Cuántos adoran al Rey, al jefe? Y bendecimos también a aquellos que se gozan en casa, porque esta iglesia es grande, ¿verdad? También abarca a las personas que oyen en su lugar, ahí en su trabajo, a donde estén. Por es que nos gusta aquí. ¿A cuánto les gusta aquí? No aquí en la iglesia de Dios, no, aquí donde está quien tiene autoridad. Y por eso ellos dicen en el versículo 27, y los hombres se maravillaron. Lee ese versículo, hermano. Y los hombres se maravillaron. ¿Qué es lo que produce maravillas? No es la religión, es el poder de Dios. Cuando Dios dice que sana, que liberta, que restaura. Y dijeron ellos, esta pregunta es profunda: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ellos están viendo al hombre, pero detrás del hombre hay autoridad. ¿Qué hombre es este? ¿Qué hombre es este? Ese hombre está aquí. ¿Cuántos adoran a ese hombre? El maestro de Galilea está pasando por aquí. Denle un aplauso al Señor. Póngase de pie. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? ¿Cuántos han venido enfermos esta noche? Nadie. Mire, hermano, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Aquí no estamos nosotros, está quien tiene autoridad. Y a él, Señor, no le cuesta nada sanar. Solamente es de que usted reconozca quién es el que está aquí. Y usted se va a quedar maravillado de lo que Dios puede hacer. Así que mientras oramos, hermanos, si usted cree que Dios puede hacer algo con usted, con su hijo, esta noche ha sido creado para eso. El Rey ha venido aquí, hermanos, para estar con nosotros y para hacer algo especial. Así que si usted cree, si usted está esperando una respuesta, si usted necesita algo, hermanos, le vamos a invitar para que pase acá adelante y crea que el jefe, quien tiene autoridad, está aquí. Gloria al Señor. Cantamos un coro. Aleluya. Aleluya. Vamos a cantar esa alabanza que dice: Cristo Jesús, eres mi plenitud. Amén. Vamos a cerrar transmisión ahí. Bendicimos a los que han estado viendo desde casa. Gloria a Dios. Cristo.